Hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. La verdad es que siempre me pregunto si queda en la grabación lo que ahora dice Zoom, pero bueno, ahí van a descubrir ustedes, bueno, los que vieron el video ya lo están viendo. Y me preguntan por acá si va a haber clase de repaso antes de la prueba. Sí, la verdad es que siempre tenemos clase de repaso. Déjenme chequear cuándo es la prueba para dejar todo bien armado respecto a ese tema. Vamos a ver tal como lo ven ustedes. A ver, estudiantes, así como lo estamos viendo. ¿Y esto? Ah, cómo ingresar a la videoconferencia, presentación del curso. Y vamos a ir a ver la fecha de la prueba. Sería lunes 21 de junio. Lunes 21 de junio. Eso quiere decir que en 2 semanas más. Ya, entonces vamos a tener que... Llegamos acá. Ahí. Yo creo que entonces vamos a tener que cerrar el día 14. Bueno, vamos a tener que ver bien justito los temas. Yo creo que vamos a ver análisis y diseño. Bueno, y Quinn McCloskey voy a dejar el apunte publicado. Y bueno, ahí va a quedar opcional quién lo pueda revisar. Para que así nos quede tiempo para hacer un poco de ejercicio el día 16 y el 21 la prueba. ¿Ya? Así que sería ese tema, ¿no?, que quedaría como opcional para ustedes. ¿Ya? Obviamente nosotros en la prueba solamente va a entrar lo que nosotros vemos hasta esa clase. ¿Ya? En este caso está la clase del día 14, porque el 16 va a ser repaso. ¿Ya? Así que eso va a ser. Sí, el informe lo que pasa es que lo dejé junto para la fecha del 23. Como les publiqué un poco más tarde de lo que esperaba la información, lo dejé para el 23. Así que eso lo pueden chequear acá. De todas maneras, igual lo voy a actualizar ahí. Lo voy a por último a poner editado y se corrió para el 23. Porque en el mensaje que les envié, me parece que aparece la fecha justamente 23. Quedó todo junto para esa fecha. Sí, de hecho eso lo voy a editar porque de repente alguien podría estar revisando solamente este apunte y ver la fecha y entregarlo antes. Obviamente no está mal que se lo entreguen antes, pero entiendo que los tiempos son limitados y tiene un montón de otras cosas que hacer, entonces la idea es poder organizarse bien. ¿Ya? Y bueno, y lo voy a editar ahí, va a quedar como editado, se corre la fecha para el 23. Ya, entonces, revisamos lo que vimos la clase pasada, donde tenemos, cierto, que al momento que nosotros simplificamos funciones, lo que hacemos en este caso, cuando usamos el método, o perdón, los mapas de Carnot, es directamente formar grupos. Grupos siempre en potencia de 2, de 1, 2, 4, 8, 16, siempre los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de ellos. Estos grupos tienen la siguiente forma, son cuadrados o son rectángulos. ¿Ya? Así que acá formamos grupos válidos, ¿cierto? Este grupo de acá, ese de acá. No podíamos haber formado, por ejemplo, un grupo de 3, porque son solamente en potencias de 2. Y podemos reutilizar, por ejemplo, un elemento. En este caso, trabajamos con los ceros, usamos 2 veces de 0, ¿ya? Porque buscamos siempre formar el grupo más grande posible que nos permita cubrir o todos los ceros o todos los unos. Acá entonces podemos ver que para el grupo rojo, todas las variables que se mantienen constantes van a quedar y las que cambien se van a eliminar. Eso no cambia o no se ve modificado si trabajamos con los unos o los ceros. ¿Qué diferencia hay? Sí, que cuando trabajamos con los ceros obtenemos sumas que se están multiplicando. Y cuando trabajamos con los unos, por acá tenemos algunas, obtenemos productos que se están sumando. ¿Ya? Eso es muy importante. Esa es la primera gran diferencia. Y la segunda diferencia es cómo queda la variable cuando tenemos que se mantiene fija en un valor, por ejemplo, 0 o en un valor 1. ¿Ya? Fijémonos que acá, en el caso del grupo rojo, vemos que el A cambia, ¿cierto? Vale 0 para estos elementos y vale 1 para estos elementos. Por tanto, como cambió, se fue. Ahí lo eliminamos. El B se mantiene constante en 1, ¿cierto? Y como estamos trabajando con los ceros, eso quiere decir que nos va a quedar B negado. ¿Ya? Siempre que estemos trabajando con los ceros y tengamos fijo el valor en 1, queda negado. Más, vemos que el C cambia, ¿cierto? De 0 a 1, así que se elimina. Sin embargo, el D se mantiene fijo en 1, y como estamos trabajando con los ceros, eso significa que va a quedar denegado. ¿Ya? Y ahí tendríamos la primera suma correspondiente al grupo rojo. Recuerden que siempre tenemos o una multiplicación o una suma asociada a cada grupo. Va a depender, obviamente, si es un producto, si que estamos trabajando con los unos, o va a ser una suma si estamos trabajando con los ceros. ¿Ya? Seguimos, grupo verde. Vemos que en el caso del grupo verde, lo que hacemos nosotros es fijarnos qué pasa con el A, que está fijo en 0. Y como estamos trabajando con los ceros, nos queda sin negar. Luego, el B, vemos que cambia de 0 a 1. Como cambia, se va. ¿Ya? Lo eliminamos. Después, más. El C está fijo en 0. También estaría en este caso quedando como C simplemente, ¿cierto? Y el D está fijo en 1. Vale lo mismo para estas dos casillas o para esos dos elementos, ¿cierto?
Así que nos queda D negado, sumándose. ¿Ya? Ahí tenemos la segunda suma que estaría multiplicándose con la primera que obtuvimos asociada al grupo rojo. Nos quedaría entonces la última suma por obtener, que es la correspondiente al grupo azul. Para eso nos fijamos en los valores que toman el A, el B, el C y el D. El A y el B, ustedes pueden ver que están fijos en 1. Vale lo mismo en estas dos casillas. ¿Ya? Por tanto, como no cambian y están fijos en 1, nos queda como A negado más B negado. Luego nos fijamos en el C, que está fijo en 1 también. Así que nos quedaría más C negado. El D, como ustedes pueden ver, cambia de 1 a 0. Para esta casilla vale 1, para esta casilla vale 0. Como cambió, se fue y no quedó. En definitiva, nos quedaría esa suma, ¿cierto? Que se multiplicaría con las otras sumas que obtuvimos por cada grupo. Y estaría lista la función. Y de hecho sería función mínima. Lo mismo haríamos, ¿cierto? En este grupo. Ahora me voy a centrar en estos grupos que tenemos acá, donde trabajamos con los unos. No se olviden que cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, los ceros, implícitamente acá en estas otras casillas que están en blanco hay unos. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros nos concentramos, por decirlo así, en los ceros, porque son los que estamos interesados ahora. ¿Ya? Y tenemos que, por ejemplo, acá cuando están marcados los unos únicamente, los demás son todos ceros. ¿Ya? Pero no quiere decir que no existan o no tengan valor, sino que son simplemente los omitimos nosotros. ¿Ya? Y acá, como les decía, como vamos a trabajar con los unos, nosotros obtenemos productos que se van a estar sumando. Y si el valor de la variable, que está fija obviamente, vale 0, queda negado. Y si está, por ejemplo, fija en 1, queda sin negar. Grupo morado para verlo. El A vale 0 para ambos elementos, así que queda negado. El B, en este caso, vale 1 para ambos elementos o ambas casillas, así que queda sin negar. Y el C, como ustedes pueden ver, está fijo en 0. No está cambiando, ¿cierto? Así que queda como C negado. En este caso, un producto. El D cambia, se va, ¿cierto? Cambió de 0 a 1. Y ahora más el término que corresponde al grupo azul. Para eso vemos que el A está fijo, en este caso, perdón, está cambiando de 0 a 1, así que se elimina. El B está fijo en 1, así que queda sin negar. El C y el D están fijos en 0. Valen 0 para esta casilla como para esa casilla, ¿cierto? Así que quedarían negados cada uno. ¿Ya? Por si acaso, no es lo mismo negar todo eso, ¿cierto? No es como que yo ponga el C y el D juntos negados. Ahí sería incorrecto. En este caso, cada variable se analiza por separado. Así tendríamos los dos productos que se están sumando. ¿Ya? Y sería, de hecho, una expresión SOP mínima. Hasta acá. Quiero saber si se entiende lo que estamos revisando. Esto es más que nada un recordatorio, pero como pasó tanto tiempo, déjame cerrar acá. Ahora sí. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Está un poco caliente mi té. Ya. Entonces, si es que por si acaso alguien está viendo este video y no ha visto los anteriores, les recomiendo mucho que vea los anteriores, porque nosotros esto lo fuimos viendo paso a paso, primero respecto a los mapas, cómo se creaban, después cómo se formaban los grupos, ahí obviamente con más detalle, después cómo obtener la función, ¿cierto? Y que sea mínima. Primero con los unos trabajamos, después trabajamos con los ceros. Ahora ya estamos en el punto en que trabajamos con ambos, ¿cierto? ¿Ya? O sea, en realidad con uno cada vez, ¿cierto? No es como que tengamos que hacer las dos. Recuerden que también si yo trabajo con los ceros o si trabajo con los unos, la función que obtengamos va a ser equivalente. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser igual, ¿ya? Pero sí equivalente. Aquí les mostraba yo, ¿cierto? Esa clase que se daba el caso en esta expresión, que si trabajábamos, por ejemplo, con esta función, ¿cierto? Si trabajábamos con los ceros o si trabajábamos con los unos, que con álgebra nosotros podíamos llegar a lo mismo, ¿ya? Pero no hace falta que eso sea así. O sea, podríamos tener una función que si trabajo con los ceros, llego a una función y que, por ejemplo, no pueda llegar yo con los unos, con álgebra. ¿Ya? Podrían ser equivalentes, pero no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Aquí lo dejé escrito. De hecho, dice, en el caso anterior se dio la coincidencia que las funciones obtenidas son iguales. Sin embargo, dos funciones pueden ser equivalentes sin ser iguales, ya que la equivalencia únicamente depende de que ambas funciones se correspondan con la misma tabla de verdad o mapa K. Eso es lo que define si son equivalentes. ¿Ya? Así que, con eso, ya revisado, aquí hicimos algunos ejercicios adicionales, ¿cierto? Los pueden revisar si ustedes lo quieren. Pero hoy día lo que nos toca hacer es ver mapas de Carnot de 5 variables. Así que justamente eso vamos a hacer. Mapas de Carnot de 5 variables. Esta clase era la 18, si no me equivoco, porque la anterior fue 17. Ya. 18. Clase 18 y estamos al lunes 7 de junio. Ahí. Vamos a ver cómo estamos. Está medio malo el pulso, parece. Clase 18. Tantos días que no escribo. Y sería lunes 7. Del 6 del 2021. Ya.
Entonces, ahora, una vez que nosotros ya hemos revisado los mapas de 3, de 4 variables, vamos ahora a ver lo que pasa con los mapas de 5 variables y cómo vamos a trabajar. Vamos a poner acá un título. Mapas de Carnot de 5 variables. Estoy escribiendo un poquito mal hoy día, pero bueno, vamos a tratar de mejorar. 5 variables. Un poquito más mal de lo común. Pero bueno, ya. Entonces, vamos a armar acá el siguiente mapa, miren. Porque lo que nosotros vamos a hacer se va a basar, por decirlo así, en la relación que hay entre dos mapas de 4 variables. Nosotros podríamos trabajar con un mapa más grande, de 32 casillas. Es una de las alternativas que se tienen en estos casos, ¿ya? No habría ningún problema en hacerlo así. Sin embargo, mi recomendación es hacerlo con dos mapas de 4 variables, porque así se hace más simple. O sea, nos basamos, por decirlo así, en algo que ya hemos visto, ¿ya? Así que esa es la ventaja que nos entrega el trabajar así. Ahí. Me parece que me estoy pasando. No, ahí está bien. Ya, voy a crear un mapa de 4, después lo voy a copiar simplemente, ¿ya? Copiar y pegar. Ahí. Ya. Y vamos a ver qué relaciones hay entre los mapas, porque yo estoy diciendo de que vamos a trabajar con 5 variables, pero vamos a usar mapas de 4. Puede parecer medio extraño, ¿cierto? En realidad van a ver que nos vamos a aprovechar de algo que ya hemos aprendido o estamos aprendiendo, ¿cierto? A ver, ahí. Ahí. Ya. Y bueno, le voy a poner una línea más para que nos quede bien hecho nuestro mapa. Ya, ahí tenemos el mapa. Oh. Ahí. Ya, y ahora lo copiamos y lo pegamos. Así va a ser el mapa, miren. O en realidad los mapas que vamos a trabajar. Ya, vamos a mover un poquito este mapa. Vamos a usar dos mapas donde vamos a tener que las variables se van a relacionar de la siguiente manera. Miren. Acá vamos a dejar nuestro mapa. Ahí está el otro. Supongamos que tenemos una función llamada f de a, b, c, d, e. O sea, tiene 5 variables, como ustedes pueden ver. Vamos a dejar siempre una variable que va a valer, por ejemplo, 0 para un mapa y esa misma variable va a valer 1 para otro mapa. ¿Ya? Y luego vamos a partir acá, desde el B, C, D, E, y acá lo mismo. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí obviamente esto se mantiene constante, no cambia respecto a lo que vimos anteriormente. Ahí. ¿Ya? 0, 0, 0, 1. Vamos a hacer bien el 0. 1, 1, 1, 0. Recuerden que ese código es gray, ¿cierto? Donde tenemos solamente un cambio de bit, ¿ya? Entre dos celdas que son contiguas o adyacentes, que es más simple. ¿Ya? Ahora, esto que tenemos acá, que ustedes están viendo, es cómo vamos a nosotros a trabajar con estos mapas. Pero, ¿qué sucede ahora? Que vamos a tener adyacencia entre casillas que estén en la misma posición en los dos mapas. ¿Cómo así? Quiero que se fijen en esto. Miren, voy a copiar estos mapas porque después los vamos a usar para algunos ejemplos, ¿ya? Así que nos ahorramos de volver a dibujarlo. Vamos a dejar escondidos por acá. Ahí quedan. Ya. Y como les decía, estos mapas ahora van a tener adyacencia entre dos casillas. Quiero que se fijen, por ejemplo, en esta casilla. Acá y acá. Vamos a ver justamente el código binario que está asociado a esa casilla. ¿Cuál sería el código binario? Claramente el A vale 0, ¿cierto? Porque todas las casillas en este mapa tienen un A igual a 0. Luego de eso, vamos a ponerlo más grande, 0. El B y el C valen 0. 0, 0. El D y el E, ¿cuánto valen? 0, 1. ¿Ya? 0, 1. Y ahora, esta casilla que tenemos acá, ¿cómo me queda? Me queda que el A, ¿cierto? Vale 1, porque todas las casillas o celdas que tenemos acá tienen un A igual a 1. 1. Luego tenemos, ¿cierto? Que el B y el C valen 0, 0. Y tenemos acá el D y el E en 0, 1. ¿Cierto? Les pregunto a ustedes, ¿cuántas celdas están cambiando?
¿Me lo pueden escribir? Me refiero, perdón, ¿cuántos bits están cambiando entre ambos códigos? Ahí sí. Me concentré un segundo porque me estaban mandando muchos mensajes seguidos, así que voy a silenciarlo. Ya. Efectivamente, ¿cierto? Me dicen que está cambiando uno de los bits, ¿cierto? ¿Cuál es el que cambia? Es el que voy a marcar ahora yo. Este de acá. Vamos a ponerlo en naranjo. Está cambiando únicamente ese bit, ¿cierto? ¿Ya? Y si hay solamente un cambio de bit, ¿qué significa eso? ¿Cómo serían estas dos celdas? Son adyacentes, ¿cierto? Hay adyacencia. O sea, puede parecer extraño, ¿cierto? Pero en realidad ahora tenemos que esos dos mapas es como que esas celdas estuvieran pegadas, fueran adyacentes. Tal como, por ejemplo, podrían ser estas dos celdas, ¿cierto? Nosotros sabemos que si solamente hay un cambio de bit, quiere decir que son adyacentes. Pero aquí uno podría preguntarse, ¿y para qué nos sirve esto, cierto? ¿Para qué me sirve ver que en realidad solamente está cambiando un bit entre esas celdas y que supuestamente serían adyacentes? Y en realidad nos va a servir para lo siguiente, miren. Porque nosotros ahora vamos a trabajar con estos mapas de la siguiente manera. Lo voy a dibujar a mano alzada, ¿ya? Pero si no queda tan bueno, lo puedo mejorar. Vamos a trabajar así, miren. No veo tan mal para hacer un dibujo así, a mano alzada. Esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora. Ahí. ¿Ya? Como que tuviéramos un mapa sobre otro. De esa forma, ustedes pueden ver que, por ejemplo, para este mapa el A vale 0, para ese mapa el A vale 1. Acá tenemos el BC, DE, lo mismo en el otro, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando tengamos entonces un 1, por ejemplo, acá, de hecho, para ser consistente lo vamos a hacer allá. Ahí. Un 1 ahí y un 1 ahí, por ejemplo. Vamos a poder formar un grupo de la siguiente manera. Así, entre los dos mapas. ¿Qué opinan de eso? ¿Ya? Entonces, claramente, el hecho de que podamos formar un grupo entre los dos mapas nos va a ayudar porque si no hubiéramos podido hacerlo, eso querría decir en realidad que yo tendría que formar un grupo, por ejemplo, ahí y un grupo ahí, ¿cierto? Cada uno por separado. Sin embargo, ahora tenemos más posibilidades para formar grupos, ya que vamos a poder formar grupos también, no solo entre un mapa, sino que entre los dos mapas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Importante. Importante. Ahora podemos formar grupos entre ambos mapas. Formar grupos entre ambos mapas. Por si acaso hay que seguir las mismas reglas que habíamos visto. O sea, de que solamente pueden tener 1, 2, 4, 8, 16, 32 elementos, ¿cierto? Un grupo. Simplificamos tal cual, todo tal cual. ¿Ya? O sea, lo importante es que ahora solamente vamos a poder formar grupos así, o sea, más grandes, por decirlo así. Entre ambos mapas. Mapas K. ¿Ya? Eso es muy importante. Vamos a dejar acá. Encerrado. De todas maneras, aún hay una regla más que nos puede ayudar. ¿Ya? La verdad es que, ya, sí, mira, podríamos verlo de esa manera. Me preguntan acá si tengo adyacencia porque puedo recorrer, por decirlo así, todos los dígitos entre los dos mapas. Y la verdad es que eso es bien importante. Miren, lo vamos a ver acá. La adyacencia se manifiesta cuando tenemos que entre dos celdas cambia solamente un bit. Eso es lo que la define, ¿ya? Pero lo que me estaban comentando se refiere a esto, miren. Vamos a ver lo siguiente, que también es importante destacarlo. Si yo, por ejemplo, fuera convirtiendo los códigos binarios de cada una de las celdas, claramente tendríamos algo muy parecido cuando estamos trabajando con dos mapas. O sea, perdón, con un mapa de 4 variables. Acá tenemos, ¿cierto?, que esto sería 0. ¿Por qué? Porque tendríamos que el A vale 0, el B y el C valen 0, 0, y el D y el E valen 0, 0. O sea, claramente es un 0. Estamos convirtiéndolo así como binario sin signo, ¿ya? Ahí. Después nos seguiría ¿cuál? Seguiría el 1, ¿cierto? Porque sería esa casilla la que corresponde al A1, el B y el C son 0, y el D es 0 y el E es 1, ¿cierto? Sería la combinación 0, 0, 0, 0, 0, 1. Creo que dije un 0 más, pero sería esa, ¿cierto? Y así seguiríamos.
En definitiva, veríamos que tendríamos acá el 3, acá tendríamos el 2, estaría el 4, estaría el 5, el 6, el 7. ¿Cómo lo sé? Simplemente convirtiendo al binario que le corresponde a cada casilla. Entonces, no nada más que eso, ¿ya? El 8 estaría acá, claramente tendríamos acá esta combinación, ¿cierto? 0, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Y eso claramente es un 8, ¿ya? Porque se pesa 8, el de ahorro pesaba 4, 2 y 1, solamente está el 8, ¿ya? Y así continúo. Y puedo llegar hasta el 15 en un mapa. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Y después, ¿qué pasa? Les pregunto a ustedes, me pueden escribir en el chat, los que están viendo el video pueden detenerlo para pensarlo un poquito, ¿cierto? ¿Qué número debería haber en esta casilla? Simplemente convirtiendo el código binario que le corresponde a la casilla. ¿Qué número hay ahí? ¿Ya? Lo pueden escribir en el chat. Ya, muy bien. Efectivamente, el número es el 16. Efectivamente, ¿cierto? Lo único que hice fue fijarme, por ejemplo, que acá el A vale 1, ¿cierto? Porque todas las celdas tienen un A igual a 1 en este grupo, ¿cierto? En el grupo anterior, o perdón, en este mapa anterior teníamos que el A valía 0 para todas las celdas. Acá tenemos que el A vale 1 para todas las celdas. Ahí sí estamos en lo correcto. Así que la combinación asociada a esa casilla sería A igual a 1, el B y el C en 0, y el D y el E estarían en 0 también, ¿cierto? ¿Y este número cuál es? Recuerden que este pesa 1, ese pesa 2, ese pesa 4, ese pesa 8, ese pesa 16. Sería justamente 16 el número. Binario sin signo, no se olviden, ¿ya? Así que sería el 16. Y podrían seguir ustedes convirtiendo todos los demás. Y verían que acá tendríamos el 17, ahí tendríamos el 18, tendríamos 19, tendríamos acá el 20, 21, 22, 23. Ya después salta acá. 24, 25, 26 y 27. ¿Sí? Después vendría el 28, 29, 30 y 31. Claramente ese es el 31 porque tenemos asociado a esa casilla solamente uno. Son 5 unos que están ahí. ¿Sí? Y si yo tomo entonces 16, más 8, más 4, más 2, más 1, me va a quedar justamente eso. 24, van a ser 28, más 3, 31. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo, simplemente convirtiendo el binario que tenemos ahí. Sí, se podría decir eso. En realidad lo que tenemos es que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una tabla, ¿verdad? Con 5 variables. Bueno, y me disculpa la calidad de tabla porque es más que nada para ejemplificar. 5 variables. Ya. Y tuviéramos, por ejemplo, un A, un B, un C, un D, un E. Nosotros deberíamos llegar desde el 0 hasta ¿cuál? Hasta el 31, ¿cierto? Porque son 2 elevado a 5 variables, son justamente 32 combinaciones diferentes. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que hay un mapa que me da la información del 0 al 15, que sería justamente este, y el otro mapa, la información que me da es la información del 16 al 31. ¿Ya? De ahí viene el por qué se puede hacer dos mapas para poder representar lo que estaría dándonos esta tabla, o sea, la misma información. ¿Ya? Y otra alternativa que le decía yo es que se pueden formar también mapas más grandes, un mapa como con 32 casillas, pero ahí un poquito más, yo diría que no es tan conveniente porque hay que aprender un mapa nuevo, una estructura nueva. En cambio aquí nosotros nos basamos en algo que ya sabíamos o que habíamos estado ocupando. ¿Ya? Así que esa es la distribución de las celdas que tenemos en estos mapas. ¿Y saben qué? Las voy a poner por acá porque para que nos quede ordenado, ¿ya? Distribución de celdas en el mapa. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ahora vamos a usar dos mapas de 4 variables, donde vamos a partir, por ejemplo, con una variable, en este caso la A, que la vamos a hacer correr desde el 0 hasta el 15, y la otra, perdón, del 0 al 1, ¿cierto? Acá, donde tenemos que el A vale 0 y el A vale 1. ¿Ya? 0 para un mapa, 1 para otro mapa. Y lo que corre sí es los dígitos que tenemos acá, ¿cierto? Aquí partimos, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 15, después acá del 16 hasta el 31, ¿sí? Tal como lo tenemos en ese caso. En realidad lo que sucede es que nosotros podríamos tener más variables,
¿ya? Pero lo que sucede es que después de las 5 variables se nos empieza a complicar por el cómo representamos gráficamente esa información. Porque recuerden ustedes que en realidad aquí también tenemos adyacencia. ¿Ya? Entonces los mapas de Carnot la verdad es que se ocupan hasta 5, ya después hasta 6 se hace más complejo. Después surgen otras técnicas como Quinn-McCloskey, si uno quiere tener muchas más. ¿Ya? Que como decía, nosotros en el curso la vamos a dejar como publicada la información, sin embargo no se va a evaluar, ya por el tema de los tiempos que tenemos disponibles. Y bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta? Que además acá, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes que un mapa de 4 variables, nosotros lo podíamos representar como una especie de esfera, ¿cierto? Una especie de esfera y que teníamos adyacencia también, por ejemplo, si yo tuviera 4 unos así, los podía formar en un grupo y todo eso, ¿cierto? Y que por tanto, si yo tengo, por ejemplo, un 1 ahí, un 1 ahí, un 1 ahí, yo podría formar un grupo así, sin problemas. O incluso podía formar estos grupos. ¿Se acuerdan que podíamos hacer algo así? Y decíamos que uníamos las 4 esquinas, ¿ya? Porque eso se encontraba justamente ahí. En la cara posterior estarían juntos esos 4 unos, porque hay adyacencia, por decirlo así, en los bordes que tenemos. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque en realidad ahora es como que si tuviéramos, por decirlo así, como dos esferas concéntricas, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay varias combinaciones que de repente van a parecer un poco extrañas, algunos grupos, ¿ya? Pero vamos a usar una regla que yo les voy a mostrar ahora para poder simplificar de una manera más simple y más práctica. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir directamente a ejemplos, porque en realidad ya hemos visto mucha teoría. Vamos a ir a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Simplifique las siguientes funciones. O simplifique las funciones representadas por medio de los siguientes mapas de Carnot. Simplifique las siguientes funciones representadas por medio de los siguientes mapas de Carnot. De los siguientes mapas de Carnot. Mapas K. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿cómo nos van a quedar los mapas? De la siguiente manera. Por eso es que dejé ese mapa ahí creado como plantilla, por decirlo así. Vamos a poner acá una función. En realidad le vamos a poner un nombre a la función. Ahí. Ya, vamos a tener acá entonces nuestro primer mapa que va a estar definiendo una función, ¿ya? Ahí. Vamos a pegar otro por acá y vamos a ver qué sucede. Ahí tenemos otro. Ahí está suficientemente espaciado, ¿ya? B. Esta función va a ser F1. Esta función de acá va a ser F2. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a simplemente a definir, ¿cierto? Esto es arbitrario, o sea, estoy creando el problema, ustedes obviamente lo verían acá ya creado, por decirlo así. Por si alguien se pregunta dónde van a salir estos dígitos. Ya. Para empezar está bien. Vamos a hacerlo así primero. Ya. Entonces, en este caso ustedes pueden ver que tengo varios unos. Yo los dibujé los unos para que directamente trabajáramos con ellos. Así que aquí vamos a obtener sumas de producto, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es formar los grupos más grandes posibles. ¿Cuál es el grupo más grande posible que puedo formar en un mapa? Esa es mi recomendación. Ya igual después lo voy a dejar por escrito, así que no se preocupen. Como podemos ver, en el mapa que está arriba, lo más grande que yo puedo formar sería esto, ¿cierto? ¿Sí? Y mucha atención. Mi recomendación es que ustedes siempre piensen, una vez que yo ya tengo el grupo más grande que puedo formar en un mapa, yo me voy a fijar si es que puedo formar, o en realidad si es que ese mismo mapa está replicado en el otro mapa. ¿Ya? O sea, una vez que tengo identificado el grupo más grande posible en un mapa, me fijo si es que eso mismo está replicado en el otro, si es que aparece lo mismo. Y ustedes pueden ver que, efectivamente, yo podría formar el mismo grupo, ¿cierto? Y si es que yo puedo formar el mismo grupo, eso quiere decir que en realidad los puedo unir entre ambos mapas. ¿Ya? Si yo tengo un grupo válido en un mapa que está repetido en el otro, los puedo juntar. ¿Ya? Lo voy a escribir acá como importante. Vamos a escribirlo más arriba porque como que me está costando escribir abajo.
Creo que se me desconfiguró la tableta. Importante. O la mano también. Si tenemos un grupo válido en un mapa, que está repetido en el otro mapa, podemos entonces juntar ambos grupos, ¿cierto? Sin ningún problema. Válido. Que está repetido en otro mapa. Que está repetido en otro mapa. Mapa acá. Entonces podemos juntar ambos grupos. O en realidad podemos juntarlos. ¿Sí? Como un único grupo. Claramente el objetivo siempre es formar los más grandes, por eso es que nos conviene tratar de hacerlo. ¿Ya? Es como una unión que hacemos entre ambos, ¿ya? Eso es muy importante. Esto lo vamos a dejar como importante, lo voy a dejar acá destacado, después puede que lo mueva un poquito, pero este texto es lo que me interesa que quede, ¿ya? Así que, como les decía, yo partí en el mapa superior, en el que está acá, ¿cierto? Formé el grupo más grande posible, que en este caso era un grupo de A4, que yo lo puedo formar porque recuerden que tenemos adyacencia, ¿cierto? Y luego me fijé si es que estaba eso repetido en otro mapa. Claramente está repetido, o sea, puedo formarlo, y por tanto eso yo lo puedo juntar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Vamos a mandar la pregunta para saber si se entiende. Ya, muy bien. Entonces, ahora, una vez que ya formamos ese grupo, que era el más grande, fíjense que ahora quedó un grupo rojo de 8. Ya no es de 4, ni de 2, ni de 1, ¿cierto? De 8. Lo cual nos va a permitir simplificar más. Tenemos que ver qué nos falta por cubrir. Claramente aquí nos faltan esos elementos, ¿cierto? Esos unos que están ahí. En el primer mapa no falta nada. Yo podría dejarlos separados. Ah, muy bien. Podríamos dejarlos separados, ¿cierto? ¿No le apareció? Ya, muy bien. Entonces, estos de acá podrían quedar separados, podrían quedar juntos, o la mejor alternativa que sería en este caso formar ese grupo de A4, ¿cierto? Recuerden que no podría formar, por decirlo así, un grupo de 6 así, no, porque tienen que ser en potencia de 2, de 1, 2, 4, 8, 16, 32 incluso. Así que nos quedaría ese grupo de A4, ¿ya? Y con eso, nosotros ya hemos cubierto todos los 1, estaríamos listos para obtener las funciones, ¿ya? Así que nos quedaría el F1 de la siguiente manera. Ustedes eligen primero, ¿cuál grupo? ¿Rojo o azul? Ustedes eligen. Rojo. Ya, vamos a trabajar con el rojo. Ya. Claramente, como el grupo está formado entre ambos mapas, el A para los del grupo, para el mapa superior vale 0, ¿cierto? Y acá vale 1, así que está cambiando. Se va. Ya estamos trabajando con los unos, así que vamos a obtener producto. Vemos que el B también cambia de 0 a 1, así que se va. El C está fijo en 1. Nos queda entonces C. Vemos qué pasa con el D. Está cambiando de 0 a 1, así que se va. Y el E está fijo en 0. Por tanto, queda como E negado, ¿cierto? Ahí. El C me quedó más chico, vamos a dejar el mismo tamaño. Ahí. ¿Ya? Más. Y ahora grupo azul. Para el caso grupo azul, claramente el A no cambia, porque el A está fijo en 1, ¿cierto? Para todas las celdas del grupo azul, el A vale 1. ¿Ya? O sea, en definitiva, cuando tengamos mapas que estén creados grupos entre ambos mapas, ahí se elimina la variable que está cambiando. ¿Ya? Si no es así, va a quedar. Nos queda entonces el A fijo en 1, sería A sin negar. Tendríamos el B, que está cambiando, así que se elimina. El C está fijo en 1, también quedaría entonces como C. Y aquí veríamos que el D está fijo en 1, ¿cierto? Ahí. Y el E cambia. Como cambia, se elimina. Así que la función sería esa. Claramente esta función está bastante más simplificada que si, por ejemplo, sacáramos un término, por ejemplo, de acá hiciéramos otro cierto grupo. ¿Sí? Se fijan que el hecho de formar los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de grupos siempre nos va a ayudar a llegar al mínimo o nos va a permitir simplificar lo más posible.
¿ya? Porque siempre vamos a tener asociado un término por cada grupo que formemos. Por tanto, si hacemos menos grupos, menos términos, ¿cierto? Y además, mientras más grande el grupo, quedan menos variables o menos literales, si lo quieren ver así, ¿ya? Esa es la ventaja de simplificar así. Ahora, vamos a crear otro por acá. Algo interesante también. Ahí. 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 Y ahí. Eso vamos a trabajar ahora. Entonces, vamos a crear acá nuestra función 2. Fíjense bien, vamos a partir primero fijándonos en el mapa, idealmente que tenga más 1, ¿ya? Y vamos a decir, ¿cuál es el grupo más grande que yo puedo formar en cualquiera de los dos mapas? Me parece que en realidad en ambos mapas yo puedo formar grupos de A4, ¿cierto? O sea, en el primer mapa, en el de arriba, yo tengo la posibilidad de formar, por ejemplo, este grupo, ¿cierto? Por los extremos, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, o también podría ser este grupo, ¿cierto? O sea, totalmente válido. Pero como ustedes pueden ver, uno de estos dos grupos que yo dibujé está replicado en el otro, ¿ya? Y no sería este, ¿cierto? Porque aquí, si yo quisiera, por ejemplo, juntarlo con el mapa de abajo o con elementos del mapa de abajo, nos faltarían unos ahí, los cuales no tenemos, ¿cierto? Hay 0, así que no puedo juntarlo. Sin embargo, si yo hago este grupo, ¿cierto? Ahí y ahí, esto mismo está acá, ¿cierto? Así que en definitiva nos queda una especie de mapa de 8 variables o de 8 elementos. ¿Cómo sería eso? Yo le decía que en realidad se lo pueden imaginar como una especie de esferas concéntricas, que tenemos 4 unos ahí y tenemos 4 unos por acá, por decirlo así, ¿ya? Y que quedan juntos. Esa es como la idea más o menos si lo quieren ver como en 3D, con mucha imaginación, ¿ya? Sería entretenido si lo pudiéramos animar acá, pero yo creo que podemos, pero ya sería futuro. ¿Sí? ¿Se entiende cómo formamos ese grupo? ¿Sí? Recuerden, y usamos la regla que está acá, dice, si tenemos un grupo válido que está repetido en el otro mapa, entonces podemos juntarlos como un único grupo. O sea, me bastaba con ver que eso estaba en un grupo y que además estaba repetido en el otro. ¿Ya? Es la manera más simple, en mi opinión, de poder formar estos grupos. Y luego nos quedaría entonces agrupar los restantes unos. Tenemos 3, ¿cierto? 2 en el mapa de arriba, en el mapa superior, y otro en el mapa inferior. Y aquí la idea es buscar siempre la menor cantidad de grupos para cubrirlos, ¿cierto? Y siempre el grupo más grande. Yo podría cubrirlo así, lo cual me llevaría a una solución que sería correcta, pero no estaría simplificada. Estaría lejos incluso de ser mínima. Podría hacerlo así, ¿cierto? También un poquito mejor, pero aún así nos falta. Y la mejor alternativa es formar un grupo así. Ahí. Vamos a hacerlo mejor, sí. Es como medio complicado con el pulso. Ahí. Ya. Ahí nos queda ese grupo de A4. Y luego, ¿tenemos alguna alternativa con él? Recuerden que yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no podría? Porque la casilla que tenemos acá tiene una combinación que va a ser 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Y esta casilla de acá sería, o tendría una combinación asociada 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Déjenme ver. Creo que me equivoqué en una. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah, estoy escribiendo mal, sí, pues ahí sí. 1, 0. ¿Cierto? Esa es la combinación. Por tanto, como cambian 2 bits, no serían adyacentes. ¿Ya? Me preguntan por acá en ejemplo A, ¿podríamos unir todos si el mapa, si en el mapa donde A es 0, en la posición 0, 0, 0, perdón, 1, 1, 1, sería esto acá, 0, 1, 1, 1, ¿está? ¿Ya? Y acá, ya. Tuviéramos, por ejemplo, 2, 1. Ya. Entiendo la pregunta. Me preguntan si es que, por ejemplo, tuviéramos 2 unos ahí, nosotros podríamos juntar todo lo que tenemos. Y lo que sucede es lo siguiente, que para que sea válido tendríamos que tener un grupo válido primero en el primer mapa que estuviera replicado en el otro. Sin embargo, este grupo que dibujé en verde no sería válido porque tiene ¿cuántos elementos? Tiene 6. Ya que recuerden que tiene que ser de 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuándo sí podríamos haberlo hecho? Si es que, por ejemplo, hubiéramos tenido algo así. 4 unos ahí y estos unos ahí.
ahí claramente los podríamos haber juntado todos, ¿cierto? Y nos hubiera quedado así. Sería totalmente válido porque sería un grupo de 8, válido, y que está replicado en el otro mapa, que también sería entonces, por lo tanto, sería válido unirlo, ¿ya? Pero en el caso que me comentaban no sería válido, ¿ya? Ahí. Pero una muy buena pregunta, ¿ya? Porque a veces uno, si no lo piensa así, es muy fácil confundirse. Por eso que yo le puse énfasis ahí en el grupo válido, ¿sí? Si el grupo válido está repetido, ahí se puede hacer. Porque a veces quizá podría darse una combinación que nos quedara el total dentro de lo que nosotros necesitamos, que sean, no sé, 8 y 16. Quizá no se puede, pero imagínense que ese era el caso. Pero si el grupo originalmente no era válido, estaríamos fuera, ¿cierto? Muy bien. De hecho, creo que no se puede dar, pero igual es mejor tener cuidado. Entonces, tenemos formado el grupo verde. Ustedes van a elegir, verde o azul. ¿Cuál quieren hacer primero? Ah, y de hecho me falta otro grupo, ¿cierto? Me falta un grupo para este elemento que quedó ahí solo. Vamos a poner ahí. Habíamos llegado a la conclusión de que como estas celdas no son adyacentes, no las puedo juntar, ¿cierto? Así que él va a quedar solo, lamentablemente. Color, rojo, azul, verde. Ustedes eligen. Ya, si no elijo yo. Ya, entonces yo voy a hacer primero el grupo rojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero que quede así. Bueno, después va a venir el verde y después el azul, ¿ya? Rojo. Claramente acá el A vale 1, así que queda en este caso como A. Después nos queda, ¿cierto? El B y el C están fijos en 1. Nos queda así. Vamos a poner mejor el A, que quedó muy grande. El B y el C. Y el D y el E. ¿Ya? Ahí. Más. Ahora ponemos el verde. El verde, claramente, ustedes pueden ver que está cambiando, obviamente, el A, porque para el mapa de arriba vale 0, para el mapa de abajo vale 1, así que se va. El B cambia de 0 a 1, también se va. El C está fijo en 0, así que nos va a quedar como C negado. ¿Y qué pasa con el D? Cambia, ¿cierto? De 0 a 1 se va también. Y el D está fijo en 0, así que va a quedar como E negado. Y por último, nos quedaría entonces el azul, que ustedes pueden ver que como el azul está formado únicamente en este mapa donde el A vale 0, el A va a quedar y va a quedar negado. El B y el C cambian, ¿cierto? De 0 a 1, se eliminan. El D y el E están fijos en 0. Así que nos queda entonces como D negado, E negado. Y tendríamos lista la función. ¿Ya? Esa es la dinámica que tenemos que seguir. Vamos a hacer uno más de este estilo. Vamos a copiar esto porque no lo quiero eliminar. Me demoro como, no sé, como 5 minutos, un poquito más en dibujarlo, así que por eso es que prefiero tenerlo ahí listo para ocuparlo cuando queramos. Ahora vamos a hacer uno con los ceros, ¿ya? Claro. Las casillas del centro me preguntan si que se pueden unir. Por ejemplo, algo así. Lo voy a dibujar acá para que puedan ver el ejemplo. Y después voy a crear otro problema. Uno con los ceros. Acá vamos a poner C. Le vamos a llamar F3. Lo que me preguntaban, supongo que era esto. Si tuviéramos algo así. Me quedaron bien raros. Ahí, ¿cierto? Podríamos juntarlos. ¿Por qué? Porque este grupo que está acá arriba, ¿cierto? Es válido. Y está repetido en el otro. Por tanto, se pueden juntar. Y ahí, obviamente, ¿qué me quedaría, por ejemplo? Me quedaría que la función, vemos que el A cambia, se va, ¿cierto? El B también cambia de 0 a 1, así que se va. Nos queda el C fijo en 1, así que queda C. El D cambia de 0 a 1, ¿cierto? Y se queda fijo el E en 1. Nos quedaría CE, ¿cierto? Ese sería el término correspondiente a ese grupo. Pueden ver que al ser un grupo de 8 variables, o perdón, de 8 celdas, se eliminan un montón de variables, ¿cierto? Ya, eso sería en ese caso, ¿ya? ¿Responde eso a la pregunta? Ahí, vamos a poner acá. Muy bien. Vamos a ponerlo acá, ya que estábamos trabajando con él. Pero ahora va a ser con los ceros, así que va a haber un pequeño cambio, ¿cierto? Ahí, otro cero por acá. Vamos a poner un cero por ahí. ¿Dónde puedo poner otro cero? Acá vamos a poner otro cero. Hay muchas cosas que están repetidas, ¿cierto? Digamos algo que no esté repetido. Ese. Ya, ahí.
Hay un montón de ceros. Así que en este caso lo que vamos a hacer es, tal como en los casos anteriores, fijarnos cuál es el grupo más grande que podemos formar entre ambos mapas. Veamos. Y después vemos si que está repetido en el otro. La verdad tengo como dos opciones, ¿cierto? O sea, si ustedes se fijan bien, claramente yo no puedo hacer esto, porque serían seis elementos, 6 celdas. No, no sería válido. Tienen que ser 1, 2, 4, 8, 16. Sin embargo, puedo hacer esto. Puedo hacer eso. Y eso está repetido en el otro, ¿cierto? Que era justamente el grupo que formamos hace un momento. Y además tengo otra posibilidad. Esto de acá, totalmente válido. Y además está repetido en el otro. Y con esos dos grupos, cubrí un montón de combinaciones. Se me borró ese de ahí, pero ahora lo ponemos. Ahí, ¿cierto? Cubro entre los dos 16. Cero. Me quedan en realidad poquitos por cubrir. Y ahora, ¿cuál será la mejor alternativa? ¿Ya? Fijémonos que nos queda cubrir este 0 y ese 0, ¿cierto? Los podría dejar cada uno por separado, los podría juntar a ellos dos, ¿cierto? Podría decir como algo así, que queden juntos, pero la mejor alternativa sería formar el grupo más grande posible, ¿cierto? Acá, que sería justamente hacer algo así. Ahí, y eso está repetido abajo. Así que nos quedaría un grupo de A4, por decirlo así. De 4, justamente esos dos que están adyacentes. ¿Ya? Y el último, tenemos ese 0 que quedó no solo, pero tiene menos posibilidades abajo, ¿cierto? Este 0 que está ahí. Podría quedar solo o formarse o unirse a ese, ¿cierto? Claramente no podría ser uno de 3, porque no sería válido, no cumpliría con la regla de que tienen que ser potencias de 2 la cantidad de celdas. ¿Ya? Y con eso tendríamos cubierto todos los ceros. Se fijan que el hecho de partir primero con los grupos más grandes me hace el trabajo un poquito más simple, porque así nosotros nos centramos ya. Descartamos inmediatamente lo más grande posible y nos quedan opciones. Nos quedan, o sea, algunos que tienen menos posibilidades. ¿Ya? Si uno se pone, por ejemplo, a trabajar con los grupos más pequeños primero, generalmente como que a veces se puede equivocar o le puede faltar, o puede no llegar al mínimo en realidad, más que faltarle. ¿Ya? Acá. F3 va a ser igual a ustedes eligen. Ahora, quiero que escriban los colores. Azul, rojo, verde, morado. Elijan ustedes. A mí se me acabó el té, la verdad. Vamos a dejarlo por acá. Morado. ¿Ya? Pueden seguir escribiendo colores. Morado, entonces vamos a partir primero. Recuerden que ahora estamos trabajando con los ceros. Eso quiere decir que vamos a obtener sumas que se van a estar multiplicando. Y si está fijo, por ejemplo, en 1, queda negado. ¿Ya? No se olviden, una variable me refiero. Así que morado, como está formado entre ambos grupos, o sea, perdón, entre ambos mapas, tenemos que se elimina el A. ¿Cierto? El A se va porque cambia de 0 a 1. El B y el C están fijos en 0. Como estamos trabajando con los ceros, nos va a quedar entonces B más C. El D y el E cambian, ¿cierto? Se eliminan. Nos queda simplemente el B y el C, en este caso sumándose. Como están fijos en 0, queda sin negar. Primer producto listo. Segundo producto. Vamos a ir ahora al azul, que me dijeron por acá. El azul, vemos que también está formado entre ambos mapas, así que se elimina la, porque cambia de 0 a 1, ¿cierto? No hay mucha duda en eso. Y el B cambia también, de 0 a 1 se elimina. El C está fijo en 0, así que nos queda sin negar en otro producto, ¿cierto? Perdón, en otra suma que se va a estar multiplicando. Ahí queda entonces el C. Vemos ahora el D y el E, que están fijos también en 0. Así que nos queda el D más el E, y eso se cerraría ahí, ¿cierto? Porque los que eliminamos fueron el A y el B, que cambiaban, ¿cierto? Y ahora, ya, me dijeron grupo azul, nos tocaría ahora, por ejemplo, grupo verde. Hagamos el grupo verde. Grupo verde, vemos también que está formado entre ambos mapas, por tanto el A cambia, se elimina. Ahora el B cambia también, se está eliminando. El C está fijo en 1, nos quedaría el C entonces negado. Recuerden que estamos trabajando con los ceros. Tendríamos también cambio en el D, se va, y nos quedaría el E fijo en 1. Así que nos queda más E negado. Voy a tratar de dibujar el E, sí, ahí sí. ¿Ya? Y estamos listos con lo que sería ese término. ¿Ya? Claramente, cuando formamos grupos de 8, se nos eliminan un montón de variables, ¿cierto? Se eliminan 3 variables. ¿Ya? Y grupo rojo. Grupo rojo. Aquí vemos que está definido en este mapa que tiene el A valiendo 1. Por tanto, va a quedar el A. Y como vale 1, nos queda entonces como A negado. Más el B y el C, que están fijos en 1, así que quedan negados. Más, y aquí, ¿qué queda? Nos queda el D, ¿cierto? Fijo en 1. También nos queda negado. El E
cambia, ¿cierto? Así que se va. Yo lo había puesto, ya lo había eliminado, pero sí, como cambia, se elimina el E, ¿ya? Y tendríamos la función. ¿Ya? Ese es el procedimiento para trabajar con mapas de 5 variables. ¿Ya? Se pueden dar cuenta que en realidad la clave está en formar siempre el grupo más grande posible, ver si está replicado en otro mapa, ¿cierto? Y después si me quedan otros unos o otros ceros por agrupar, busco siempre el grupo más grande. Y siempre me voy fijando si está replicado. ¿Ya? Si tengo un grupo válido en un mapa que está repetido en el otro, yo los puedo juntar. Así de simple. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Parece que todavía nos alcanza para hacer otro. De hecho, les voy a dejar uno a ustedes. Eso voy a hacer. Este lo vamos a cortar y pegar. Vamos a poner un D. Nunca está de más hacer algunos ejercicios adicionales. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a desplazarlo, ¿sí? Ahí. F4. Esto lo voy a hacer con los ceros también. Ya que hicimos 2 con los 1, hagamos 2 con los ceros. Y vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá ponemos 0, 0. Y por acá. Ahí. Eso vamos a hacer. ¿Ya? Para que no sean todos con tantos ceros, tan evidentes, ¿sí? Entonces, quiero que trabajen en ese. Recuerden, primero tenemos que buscar el grupo más grande posible, por ejemplo, en un mapa, y vamos a ver si está repetido en el otro. Eso es una regla para poder empezar a, por decirlo así, a quedarnos menos opciones. Y yo estoy viendo acá que la cantidad de grupos son... Tenemos 1, 2... Oh, de hecho tenemos posibilidades interesantes. 1, 2... Sí. Es bien interesante esto porque uno podría dejarse llevar por lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿cierto? Pero en realidad, fíjense bien si nos conviene juntar algunos grupos entre los mapas. Puede que no. De hecho, me quedó un ejercicio bien interesante así, y eso que está inventado recién, pero bueno. Qué interesante. ¿Por qué? Porque tengo opciones de poder juntar, pero quizás no es lo que más me conviene, ¿cierto? No quiere decir que siempre tengo que juntar, sí o sí. Solo si es conveniente, si me permite a mí formar grupos más grandes o la menor cantidad de ellos. ¿Ya? Entonces, ya, voy a ir desarrollando también para que así veamos. ¿A qué me refería yo con el hecho de que quizá acá no nos convenga tanto el unir, por ejemplo, formar un grupo entre los dos mapas? Por lo siguiente, miren. Uno, ¿qué podría hacer? Uno podría decir, pero miren, aquí puedo formar ese grupo. Pero ¿qué sucede? Que me queda por cubrir esos dos ceros que están ahí y además me queda por cubrir esos ceros de ahí. O sea, requeriría entonces formar, supongamos que hubiera hecho algo así. ¿Ya? Si alguien lo está copiando, no lo copia ahora, sino que porque esto es un ejemplo nomás. Me quedaría, por ejemplo, formar ese, y me quedaría formar este de acá. Y al final, ¿cuántos grupos tengo para cubrir esos elementos? 3, ¿cierto? El verde, rojo y azul. Sin embargo, si yo me quedo únicamente con formar grupos en cada mapa, fíjense bien lo que sucede. Formo este grupo de acá, por ejemplo, ¿ya? 4, y después yo simplemente digo acá, 4, y listo. Y no me hizo falta unirlos, ¿ya? Para que lo vean que también que no siempre tenemos que hacerlo, es decir, que es conveniente, ¿ya? Por eso es que siempre me centro en los más grandes, porque generalmente ahí me conviene. Y una vez que ya tenemos cubierto esos 8 ceros, vemos que únicamente nos falta cubrir estos de acá, que podrían haber quedado solos o podrían haber quedado unidos, que de hecho unirlo es lo más eficiente. Claramente no podemos formar un grupo de 3, o sea, de 4 porque nos faltó un 0 acá, ¿cierto? Eso nos faltó. Pero de momento sería lo más conveniente. F4, vamos a trabajar ahora, por ejemplo, así. Sí, como dicen, claro, aquí tendríamos solo 3 grupos en vez de 4. Acá no nos convenía mucho el formar grupos entre ambos mapas, ¿cierto? Por lo que les comentaba. Por eso que siempre hay que mirarlo, buscar los más grandes, como les digo, porque tiende a ser la mejor opción, ¿ya? No son reglas absolutas las que tenemos acá, pero al menos son guías y lineamientos que nos sirven. Ahora, por ejemplo, trabajando con el grupo rojo,
vemos que el grupo está formado, en este caso, solamente en el mapa de abajo, donde el A vale 1. Por tanto, nos va a quedar entonces nuestro A, que está fijo en 1, así que queda negado, más, vemos acá el B que cambia, se elimina, el C estaría fijo en 0, ¿cierto? Así que nos quedaría C únicamente. Más, tenemos el D y el E que están fijos en 1, por tanto quedan como D negado más E negado. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra primera suma correspondiente al grupo rojo. Recuerden que estamos trabajando con los ceros, así que obtenemos sumas, ¿ya? Si estaban fijos en 1 las variables, nos quedaba negado. Y obviamente en 0 sería lo contrario. Y grupo verde, este está formado en este caso donde el A vale 0, solamente en el mapa de arriba. Así que nos quedaría el A más el B se elimina de nuevo. El C en este caso está fijo en 1, así que nos quedaría C negado, más, y aquí vemos que el D vale 1, ¿cierto? Está fijo en 1, nos queda entonces como D negado, y el E estaría cambiando, así que se va. Por último, el término morado. ¿Cómo nos quedaría el término morado? Está formado en el mapa donde el A vale 1, así que el A valdría, o quedaría en este caso como A negado, más, tendríamos acá el B en 0 y el C en 1. El B en 0 y el C en 1. ¿Ya? Y claramente el D y el E cambian, ¿cierto? Cambian de 0 a 1, así que se eliminan. Nos quedaría únicamente esta función expresada así. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Vamos a buscar la pregunta, estaba buscando. Ahí sí. Ahí. Aquí tenía un poco de agua. Muy bien. Entonces, como les decía, por el día yo creo que estamos muy bien. Espero que si tienen alguna duda, si están viendo el video y, por ejemplo, esto les parece muy extraño, revisen las clases anteriores, porque ahí lo fuimos revisando paso a paso. ¿Qué nos queda para la clase siguiente? En la clase siguiente lo que vamos a ver, análisis y diseño. Cómo nosotros vamos a analizar un circuito y cómo vamos a diseñar otro. Me parece que no hemos visto análisis, la verdad. ¿Ya? Pero ahora estamos más que preparados para hacerlo. Analizar es simplemente ver un circuito que esté ya, por ejemplo, definido, ¿cierto? Y en base a su configuración obtener la función del circuito, obtener la tabla de verdad, simplificarlo si es posible. ¿Ya? Va a decir, entender cómo está trabajando. Y el diseño es partir de una definición y llegar a un circuito. Es como que yo quiero cumplir con algún lineamiento o alguna especificación de diseño. ¿Ya? Es como el camino inverso, por decirlo así. ¿Ya? Eso vamos a ver en la clase siguiente. Vamos a ejercitar en la clase del lunes también y la clase del día miércoles. Ya recuerden que la prueba sería el lunes 21, si recuerdo bien. Sí. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo miércoles. No falten. Chao, chao.